Hello, bonjour, buenas tardes, mis amigas. Estamos en el quinto día de Génesis, conociendo la verdad en un día de verdad. Ya hemos tratado una parte importantísima. Sabemos que nos ha edificado de gran manera nuestra vida y estamos aquí también celebrando con el doctor Santo Feli Franco Aquino con el doctor. Estamos hoy en celebración, doctor. Estamos de fiesta, señora. Estamos de fiesta. Enormes bendiciones para todos y todas. Y que el Señor nos siga bendiciendo. Le damos gracias al Señor porque verdaderamente que sabemos que el Señor nos ha ayudado de una manera sobrenatural. Y nos va a seguir ayudando. Amén. Bueno, doctor, hoy le tengo la última preguntita. Y yo estoy ávido por escucharla. Queremos saber cómo es que Eva pecó en la presencia del Señor. Se me quedó esa preguntita. Hoy terminamos, pero aclárenos esto. Bueno, pues precisamente esa interrogante suyo vale oro. Porque estoy seguro que millones de personas se preguntan, pero ¿cómo si Adán y Eva estaban en la presencia de Dios? Eva terminó pecando. Y eso es inverosímil. Es imposible que tú estando en la presencia de Dios termine pecando. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que le han enseñado a las pobres personas, Satanás no estaba dentro del huerto. Porque ¿qué hacen? Le hacen, y hasta en las películas y en los cuadros, los artistas le pintan a una culebra adentro del huerto, hablándole a Eva. El diablo no podía entrar al huerto. Sí, porque verdaderamente yo dije, pero Dios mío, ¿cómo es posible que un lugar tan especial que el Señor había creado para Adán, para Eva, donde no había contaminación, donde su presencia fluía, doctor? Yo dije, pero ¿y cómo ese, ese Señor tuvo Esa ese, misma interrogante suya, muchísimas personas la han tenido. pudo entrar Es a que ese no, lugar? es que no, él no estaba. Él no entró al huerto. Él no estaba en el huerto. Él no estaba en el huerto. Él estaba afuera. Porque no le era accesible. No, imposible. Él no puede entrar a la presencia de Dios. Él estaba fuera del huerto. Y esa es la pregunta. ¿Dónde estaba Adán? ¿Cómo Eva pudo distraerse tanto como para llegar a la periferia del huerto y ponerse a hablar con un desconocido? Esa es la pregunta. O sea, quiero hacerle una pregunta. Por ejemplo, eso es igual que yo que esté aquí en O mi sea, jardín exacto, sí, sí, siga. y yo esté en mi jardín y venga. Imagínese que usted tiene un jardín al frente de su casa Sí, y excelente. usted está mojando las flores. Usted está regando las flores y va pasando un caminante, un peatón, y comienza a hacerle preguntas halagüeñas, preguntas así, elementales, sin ningún tipo de formalismo. Y usted por cortesía comienza a contestarle. Ya usted tiene un coloquio con esa persona. Sí. Pues mire, así de sencillo fue. Ya le estoy dando a esa persona, le estoy contestando, me ha llevado a su lenguaje, le he dado participaciones. Sí, Entonces, aparte de eso, ese lugar de la presencia, ahí todo era santo, hasta los pensamientos, me sí, imagino. sí, sí. Y a ese, entonces ella salió del jardín. Ella salió, no, él logró sacarla. No Ok. fue que ella salió, es que él logró sacarla. Recuérdese que ella no terminó pecando porque para pecar hay que tener conciencia. Ok, en ese... Mire, hay una pregunta que no se ha hecho todavía, pero
es de suma importancia que se hable aquí. Es muy diferente el mal y Satanás. Satanás no es el mal. Ok. Dígame entonces, dígame, explíquenos. Sí, así mismo es. La mayoría de la gente cree que el mal es Satanás, pero Satanás no es el mal. Ok, ¿y O entonces sea, quién es? o sea, el mal tentó a Satanás. Satanás también fue tentado por el mal. ¿Cómo así? O sea, antes de que Satanás sea Satanás, el mal ya existía. Ay, doctor, pero es como que esto está muy complicadito, explíquenos. No, para nada. Mire, el mal es la corrupción consciente. Perdone. El mal es la corrupción consciente de la conciencia. Lo voy a decir de nuevo despacio. El mal es la corrupción consciente de la inteligencia. Ok, La corrupción consciente de la inteligencia es lo que da a luz el mal. Por eso un animal no puede pecar, un niño no puede pecar, un enajenado mental no puede pecar. Para poder pecar, usted tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. Esa señora número uno no sabía, a ella no le habían dicho muchas cosas. Segundo, él la llevó a su terreno. Él la llevó a su terreno. ¿Cuál es el terreno de él? La presencia de Dios. no para nada. Entonces la presencia de él, el terreno de él, es donde no está la presencia de Dios. Ok, quiere decir, Entonces la presencia de Dios es lo correcto. En la presencia de Dios usted no yerra. En la presencia de Dios usted no comete pifias. En la presencia de Dios usted está segura. El problema está cuando usted sale de su presencia, porque ahí hay peligro. Porque donde no está la presencia de Dios, entonces está la jurisdicción del otro. ok, pero también me dijo que hay unos pensamientos, es decir, también si conscientemente guardamos ese pensamiento, tenemos que tener como quien dice un coladorcito, hay que botar Exactamente. esto. Ese coladorcito es la conciencia. Usted tiene que tener capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, pero en ese tiempo ella no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo, porque no conocía lo bueno ni conocía lo malo. Ella estaba en lo bueno, pero no sabía que eso bueno era bueno. Y estaba drogada. Entonces es por eso que no se computa lo que ella hizo, que lo hizo mal, como mal o pecado, porque lo hizo bajo la ignorancia, no sabía qué estaba haciendo. Y es ahí, afuera de la presencia de Dios, que él logra violarla. Primero la droga, primero la enreda, le toma la mente, el dominio de su mente. Sí, porque es que Lo él, mismo que pasa cuando una muchacha va a una discoteca, le echan algo en el trago, le quitan su voluntad y hacen con su cuerpo lo que le dé la gana. y no tan solo eso, doctor, que ya esos ambientes algunas veces no le echan nada, pero los ambientes están contaminados. Así es. ¿Quién domina ahí? Después que usted pasó un pie por esa puerta, ya usted está en una jurisdicción extraña y tú eres consciente de que entraste a un territorio ajeno. Es decir, ya el enemigo, aunque no vamos a estar conscientes, porque muchas van a decir, ay, tenemos que tener cuidado si vamos a un lugar para que... No, 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 es que no. si usted fue la que fue. Si usted fue a un ambiente contaminado donde la presencia no está, donde Dios ahí no está, nosotros podemos caer en cualquier... Mire, si usted entró a la casa ajena de alguien, usted está en su territorio. Usted entró a la casa de esa persona. Yo entré a la casa de esa persona. Fui yo que entré.
Él está en su casa. Y, Él es su jefe. y Dios no lo mandó a usted. Fue usted que entró. Entonces, bueno, pero en este caso, Entonces, él la llevó a su terreno. eso era un lugar contaminado, me dijo ya. Por supuesto, porque no es la presencia de Dios. Donde no está la presencia de Dios, está la presencia del otro. Y En ese lugar, ¿qué hizo él con ella? La dominó y la violó. Y de ahí fue que salió Caín. exacto, ya habíamos hablado, lo que no nos han escuchado. Luego, ella va al centro del huerto donde está el árbol prohibido, pero él le dio una palabra a ella. ¿Qué le dijo él a ella? Después que la embaucó y entró su naturaleza en ella. Dicho de otra forma, ahora ella está con él, ya él la conquistó para él. ¿Qué tú crees que va a hacer ella ahora para él? Ve, destruye a tu esposo. Ve y dale a él de lo que el otro te dijo, diga que no pueden comer. Eso es mentira. Eso es mentira. Ustedes no van a morir. Ustedes van a ser dioses, conocedores del bien y del mal. Ve, come para que tú veas que no te va a morir y dale a tu marido para que vea que tampoco él se va a morir. Ve, coge uno de los frutos para que tú veas. Así no, así, ay, Dios mío, doctor, así hay matrimonio que cuando hay una segunda persona, ya sea una mujer, ya sea un hombre, el enemigo lo manda con ese veneno, ve, destruye esto, destruye tu hogar, se le destruye su vida, destruye todo. No se conforma con destruirla a ella o a él. Porque todo hombre y toda mujer que estando en una relación va con una tercera persona, está caminando hacia su propia muerte. Porque todo lo que se hace, se paga. Todo lo que usted hace o habla, lo va a tener que cosechar. Y si usted hace algo malo, le van a hacer algo malo. Lo hacen en la mañana o en la tarde o en la noche, pero usted va a cosechar lo que usted ha hecho. Me había dicho que cuando está con la persona equivocada, eso es una lucha como entre el agua y el aceite, es decir, que eso va a atacar a nuestro cuerpo, es Por eso, normal. mire, lo más importante del mundo es que encomendemos nuestras vidas a Dios, para que Así es. sea Él que nos guíe. Porque, por ejemplo, ahora mismo hay mucha gente que están viviendo con una persona que en su corazón saben que no es esta. Esta persona no es. Algo me dice dentro de mí que este no es mi esposo, que esta no es mi esposa. Y ahora, ¿cómo yo salgo de ahí? Y el enemigo lo ha llevado a hacer cosas que usted dice, pero yo no soy de este mundo, yo estoy haciendo cosas que no son, yo no soy Yo no soy así. yo no soy así. ¿Y por qué lo yo sigo haciendo? Bueno, pues, Metiéndose más para lo hondo. No, tú lo que tienes que hacer es buscar ayuda. irte de nuevo a la presencia. Ve, búscale ayuda. Habla con Dios y búscale ayuda. Wow. Entonces, déjeme decirle, doctor, ahora nos quedamos ya que íbamos a la contaminación de los reinos, porque ya hoy concluimos. Mire, no es que concluimos, vamos a ponerle fin a Sí, esto aquí, exacto, porque no es sí, que concluimos, porque exacto. lo primero que tenemos que decirle es que de toda la cosita que hablamos, lo que hicimos fue que lo manoseamos. Sí, es cierto, Por me da ejemplo, eso. ahora vamos a hablar de la contaminación de los reinos, pero con una pinceladita con el pincel número 1. Exacto, no nos hemos Usted entrado conoce el pincel número 1, el más pequeñito. el más fino, no el más pequeño, sino el más fino, que se utiliza para filmar. Yo soy profesor de arte también. Ok. Entonces, ese pincel se usa para filmar. Es tan fino como casi como una hebra de cabello. Entonces, cuando hablamos de la contaminación de los reinos, estamos hablando de algo sumamente
Nos tomaría como un año hablar de todo eso. Wow. Antes de Adán entrar a la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios, Dios le ratificó que le había entregado toda su creación. Cuando hablamos de los reinos del mundo, nos referimos a los aires, al aire, a todas las fuentes acuíferas, a toda la tierra seca, al reino vegetal y al reino animal. En esos reinos no están incluidos el reino humano. Dios no le entregó a Adán el reino de los hombres. Usted, no sé si me estoy dando a entender. Dios le entregó al hombre todo, menos el dominio del hombre por el hombre. No me dijo que él le había dicho que si él cumplía, porque oiga, la palabra de Dios es clara, dice, vale más la obediencia que el sacrificio. Quiere decir que en aquellos momentos no había sacrificio, no había No. todo ese dolor, todo ese trabajo. Todo eso vino después de la desobediencia. Nosotros los hombres, nosotros tenemos que La obedecerle a pregunta Dios. que usted me debe hacer ahora es, profesor, ¿por qué razón Dios le entregó los reinos del mundo a Adán? La respuesta es para que pueda someter a lo que luego terminó siendo Satanás. Sí, exacto. Porque recuérdese que antes de Dios entregarle los reinos del mundo a Adán, Satanás estaba en el fondo del abismo. Sí, porque él había contaminado de allá. Y Había... en un acto de rebeldía, en otro acto de rebeldía, él salió de allá abajo y subió para allá arriba y estableció su reino en el espacio sideral. Léase a Efesios 6, verso 12, 13 y 14 para que vea lo que dice. Dice que ahora nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, profesor, lo que queremos es, para las personas que no han comenzado desde el inicio, todo lo que Satanás contaminó, porque ya en la demás, en la número 1, habíamos comenzado a hablar, él contaminó allá arriba, esos seres celestiales. Sí. Vino aquí, lo arrojaron a la tierra, lo tiraron en el abismo, Sí. pero ya él tenía una promesa para que los que no han conocido. Entonces, imagínense todo lo que él había contaminado y el Señor con la obediencia de Adán era que iba, que era lo que A restaurar a restaurar los reinos. los reinos. Entonces, ¿qué hace? Como él subió en otro acto de rebeldía, sube. Dios no le había dicho que suba, pero él subió, como quien dice, atento a mí. Subió, Dios se quedó callado, porque estoy seguro que millones y millones se han preguntado, pero ¿por qué lo dejó subir? ¿Por qué no le dijo que no lo metió para abajo de nuevo? ¿Por qué lo dejó subir? Él se estaba quedando con la del por un pequeño dentro. trompón para ¿Sabe lo abajo. que le dice? Por dentro le dice Dios, estate tranquilo, mijo, que tanto abajo como arriba, yo tengo a alguien que te va a dominar. Y entonces le entrega a Adán el dominio de los reinos del aire. ¿Quién estaba en los aires? Efesios 2 dice, el príncipe de los aires que ahora domina sobre los hijos de desobediencia. Él no solo tiene su reino allá arriba en el espacio sideral, sino que reina desde todos los aires, desde todas las atmósferas, sobre los hijos de desobediencia.
Cuando Wow. yo digo hijo de desobediencia, no me estoy refiriendo a los hijos biológicos de la gente, me estoy refiriendo a la gente que vive en desobediencia, que vive en pecado. A eso me estoy refiriendo. Quiere decir, doctor, que esos reinos, el Señor está tratando de recuperarlo también. Primero lo perdieron, Dios lo perdió porque cayeron en la mano de quien venció a Adán. Adán, que fue creado para someter a Luzbel, quien se convirtió en Satanás. Usted se imagina el dolor de Dios, La decepción. la decepción, todo lo que hice. Mire, estamos en la academia, porque esta clase suya, este programa suyo, un día de verdad tiene perfil de academia. Y entonces yo tengo que ser honesto. Ah, Dios lo sabía. Dios sabía que iba a pasar ese fiasco. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, Primera de Pedro 1:20 dice que Jesús estaba predestinado para que venga a redimir al hombre, porque antes de fundar al mundo, Dios sabía que Adán iba a cometer lo que cometió. Ok. Entonces iba a tener que enviar a un segundo Adán. Pero antes de yo decirle lo que recuperó el segundo Adán, estoy hablando de Jesús, primero tengo que decirle en qué consistían los reinos del mundo. Los reinos del mundo consistían en el mundo de los aires, en el aire. Estoy hablando de este espacio que se abrió cuando Dios creó el universo. Este vasto espacio conocido como el vacío, donde está el universo. Eso se le entregó al dominio de Adán. Cuando Dios le dijo, señorea sobre las aves de los cielos, no le está hablando de los cuerpitos esos que se mueven, le está hablando del lugar donde se mueven esos cuerpitos. Señorea en los peces del mar, no le está hablando de los pedacitos de carne que se mueven en el agua. Se está refiriendo al mundo acuático. Señorea sobre todo lo que le dijo que señoree, excepto señorea sobre el hombre. Dios no le dio autoridad a Adán para que señoree sobre el hombre. Pregúnteme por qué. Porque Mire, pregúnteme por qué. Porque yo siento yo que a usted voy le está saliendo a ya. decir Dígame algo. por qué Dios no le entregó el dominio del hombre a Adán. Dígame por qué. Porque el diablo era que tenía que someter y nosotros éramos hijos de Dios, teníamos su espíritu. Nosotros no éramos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No, no somos hijos de Dios. O sea, tenemos su espíritu. Nosotros portábamos un poquito de él. Su presencia. Entonces, ese poquito de él que estaba en nosotros solamente puede ser gobernado por él. Sometido no por ningún hombre. Ningún hombre ¡Wow! puede. Bravo. Ningún hombre puede. Someter ese espíritu. No. Solamente al que le dio ese espíritu. El dueño. El dueño. De los espíritus. De los espíritus. ¡Wow! Solamente. Gloria a Dios. Aleluya. Es decir, que nosotros tenemos que someternos al que nos dio ese espíritu para que Él nos revele y todo. Pero, profesor, perdón, doctor. No, yo soy profesor. Sí, profesor, le quiero decir algo. Quiere decir que en aquel tiempo Dios puso a Adán para que se sometan, para que someta al diablo. Pero hoy a todos estos ministros, pastores, profesores, profetas, ahora ese es ¿cómo se dice eso? El rol, ¿cómo se dice? El boom. No, el papel que nosotros tenemos de hacer para el Señor someter también al diablo. Es decir, de nosotros con nuestra obediencia, con la verdad. Mire, recuérdese lo que dijo Dios.
La razón por la que Dios le hizo un huerto a Adán era porque Adán solo iba a tener vida en su presencia. ¿Por qué? Porque Adán tenía su espíritu adentro de él. Entonces, como Dios es espíritu, Dios sabía que Adán solo en la dimensión del espíritu iba a funcionar efectivamente. Eso se lo dijo Jesús también en el Nuevo Testamento. Jesucristo en el Nuevo Testamento le dijo, fuera de mí, nada podrán hacer. Wow, gloria a Dios. Imagínense que Dios le dijo eso mismo a Adán allá abajo, fuera de mí, fuera de mi presencia, nada podrán hacer. Entonces, ¿qué ocurrió? En su presencia, él iba a dominar todo el mundo material. Material, Pero no al hombre. pero no al hombre. El hombre lo domina. Porque el hombre es espiritual. Es espiritual. Y a esos espíritus solo lo puede gobernar el dueño de los espíritus. El dueño de los espíritus. Lo que le estoy diciendo entonces es que la esclavitud, el dominio del hombre por el hombre, los imperios no son del agrado de Dios. ¿Y usted sabe quién fue el primero en construir el primer imperio que existió? Un nieto de Caín. ¿Usted sabe quién era Caín? El hijo de Satanás, el enemigo de Dios. Para dominarlo, para que no conozcan la verdad. Para que pueda dominar, para que comience a dominar a todos los hombres. Y no se han conectado con el espíritu. Y con de Dios. esa genealogía cainista surgieron unos gigantes. Dominaban a los hombres normales, sí o sí, porque eran superiores a él, superiores a ellos. Todo eso vino a causa del pecado. Todo eso vino a causa de haber decidido Adán violar conscientemente el mandamiento que Dios le había dado. De dejar a Eva sola. De no comer, de comer de lo que Dios le había dicho que no coma. Que no come. Aquí lo importante no es qué tipo de árbol era. Aquí lo importante es que él hizo lo que Dios le había dicho que no haga. Que no haga. Y cometió 2 errores. Dejar su esposa sola y comer de eso. Dígame qué pasó cuando él comió. Bueno, ya en la parte pasada hemos dicho que murieron los 2. Pero no solo murió Adán y Eva, también murió la creación. La creación. Entonces, ahora, ¿cómo usted me dice que el Señor va a recuperar esos? No. Antes de eso, ¿qué significa que la creación haya muerto? Los árboles se secaron, los animales se murieron, los peces se murieron, el cielo se puso gris. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué sentido murió el mundo que Dios le había entregado a Adán? No fue que se secaron los árboles, no fue que se murieron los animales, no fue que se murieron los peces. El mundo que Dios le había entregado a Adán sufrió una convulsión. Imagínese que le ocurrió una especie de ataque de epilepsia a ese mundo cuando Adán pecó. Una contaminación, igual que al hombre. Una contaminación fulminante le ocurrió cuando Adán violó el mandamiento. Pero hay unos que fueron afectados más que otros. Y entonces el reino vegetal comenzó a producir hierbas y árboles y arbustos que ahora obedecían. Eran viables al funcionamiento del reino de las tinieblas.
Pero quiere decir que anterior eso no No existía existía. y esos salieron después del pecado. Solo existían árboles y hierbas fanerógamas. Ok. No existían cristógamos. Es decir, que después del pecado, Le todos esos... estoy hablando ¡Wow! que los abrojos y la espina no existían. No había guasábara, no había cadillo, no había valla honda, no había espina. Todo lo que había era árboles y hierbas frutales. No había ningún tipo de cosa que no dé fruto. No, ahora mismo hay muchos árboles que no dan fruto, que no echan flores, que no hacen nada, que lo único que hacen es crecer derechito para arriba y producir mucha hoja. Y servir de aeropuerto. Entonces, así como usted lo dijo, ahora en el mundo vegetal hay árboles que sirven de aeropuerto, de pista de aterrizaje para el reino de Satanás. Hay lugares geográficos aquí en la tierra que son específicos para puntos estratégicos del reino de Satanás. Es decir, que... Hay animales que están influenciados con el reino de Satanás. Que está bien nacido. Eso en la Biblia se denomina animales puros y animales impuros. Impuro. Hay aves puras y aves impuras. Hay animales acuáticos puros y animales acuáticos impuros. Hay zonas del mundo que están bajo el dominio directo del reino de las tinieblas y hay otros que están menos bajo el dominio. La Biblia dice, para dejarla hablar, la Biblia dice que la naturaleza gime a una, esperando la redención completa de los hijos de Dios. Sí, quiero decirle que he comprendido que quiere decir que esos árboles que nacieron no fue Dios, porque hay muchas personas que dicen, sí, pero fue Dios que hizo ese árbol. No, nacieron después de la contaminación. Sí. Nacieron, es decir, y ahora que son árboles solamente contaminosos, que para eso que sirven, para aeropuertos. Bueno. O sea, hay árboles que solo contaminan y envenenan. Hay hierbas que solo producen veneno. Hay animales que solo producen veneno. Hay aves que solo producen veneno. Así es. Entonces, ahora explíquenos algo, porque ya la parte que comenzamos, aquí vamos hoy estamos... Lo que sigue ahora es lo siguiente. La pregunta que usted debería hacerme es lo siguiente. Esos reinos que ahora están en la mano de Satanás, ¿qué hace él con ellos? ¿Para qué los está utilizando? ¿En qué los está utilizando? Esa es la pregunta Contéstenos, por que favor, usted me debe hacer. doctor, díganos. Es decir, ya que pude comprender que todo lo que estaba aquí en la tierra era para nosotros los hijos de Dios. Sí. Nosotros íbamos a vivir una vida, pero al Adán desobedecer, perdimos todos esos reinos. Por eso ahora tenemos que sufrir tanto los hijos de Dios, que algunas veces decimos, ay, pero uno tiene que trabajar tanto, ay, pero sí, es que nosotros somos hijos de luces y nuestros reinos fueron pasados a la mano del enemigo, pero nosotros ahora tenemos todo que unirnos para que en la segunda venida el Señor recupere los reinos, ¿verdad? Y nosotros fuera de Él se nos hará difícil alcanzar las cosas. Es decir, que recuerde que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza suya. Aunque los reinos del mundo pasaron al dominio de Satanás,
La imagen de Dios está aquí en el mundo. Así es. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está? ¿A dónde? ¿Está dónde? En el cielo. En el tercer cielo. En el tercer cielo. En la parte más alta del universo. ¿Y la imagen de Dios dónde está? Aquí abajo en la tierra. ¿Dónde puso Satanás su reino? En el segundo cielo. Es decir, estamos como un sándwich. Dios está arriba, Satanás está en el medio y nosotros la estamos imagen aquí. En la tierra. Entonces, Dios tiene un ejército aquí en la tierra que se llama la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús. Que somos nosotros. Que está compuesto por todos los hombres y mujeres en toda la parte del mundo que invoca su nombre y que se santifica y vive para él. Entonces Dios cuenta con nosotros para la recuperación de los reinos del mundo. Otra vez. O sea, Dios lo va a oprimir arriba Sí. y nosotros abajo. Y ese él es en el el rol medio. Que nosotros tenemos que desempeñar. Pero para nosotros poder vencer al reino de Satanás que está arriba de nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conectarnos con el que está más arriba de Satanás. Para que Dios someta al que está en sus pies. Al que está sobre nosotros. Entonces nosotros tenemos que someternos a Él. Y cuando nosotros nos sometemos a Él, Él somete al que está debajo de nosotros. Debajo y en el medio. ¿Quién está debajo de nosotros? Bueno, la Biblia dice que cuando Jesús subió a los cielos, también descendió a la parte más baja. Es decir, que hay 4. ¿Por qué? Porque debajo de la tierra también hay jurisdicciones, hay colonia del reino de las tinieblas. Es decir, doctor, Dios está en el cielo. Sí. En el segundo cielo está el dominio el reino de la tiniebla. Satanás. En la tierra está la representación de su imagen, de Dios. Y abajo, debajo de nuestros pies, ¿quién está? ¿Quién está? La tiniebla. La tierra es solamente un 25%. La tierra es solo un 70%, un 30% del planeta. El 70% o el 72% es agua. El verdadero planeta es líquido. ¿Y quién reina y domina el mundo acuático? La tiniebla fue sometida el reino de la tiniebla. La mayor ventaja del mundo acuático, quien lo saca es el reino de Satanás. Entonces nosotros tenemos que someternos porque debajo de los pies del Señor está un trono del diablo que él lo va a someter, pero debajo de nuestros pies hay otro reino donde la palabra de Dios nos dijo, él nos ha dado autoridad de caminar sobre serpiente y escorpión y nada aún nos dañará. Porque aquel que quiere pisar nuestra cabeza también, el Señor tiene el dominio sobre eso. Ahora que usted habló, magnífico, señora, ahora que usted habló de caminar sobre serpientes, cuando Jesús caminó sobre el lago de Genezaret, caminó por encima de las aguas a las 4 de la mañana. ¿Qué significaba eso? Caminar sobre las imposibilidades. Recuérdense que esas aguas estaban amenazando ahogar a los apóstoles. Jesús llega a las 4 de la mañana, pero ellos tienen la noche entera luchando. Desde las 7 de la noche están ellos luchando porque esos vientos y esas olas lo quieren ahogar. ¿Qué representa esas aguas turbulentas de esa noche oscura? Representa la lucha hostil del reino de las tinieblas contra nosotros, la imagen de Dios. ¿Qué hizo Jesús a las 4 de la mañana? ¿Cómo vino caminando sobre esas aguas? Vino caminando sobre las aguas. ¿Qué representa eso?
que Jesús viene a caminar por encima de nuestros enemigos. Y si nosotros nos mantenemos bajo su régimen, ¿qué vamos a hacer nosotros también? Y el Señor le dijo, mira, cuando eso venga, Vamos a hacer lo mismo que hizo Pedro. Pedro le dijo a Jesús, ven. Jesús le dijo a Pedro, ven. ¿Y qué hizo Pedro? La Biblia dice que Pedro también caminó por encima de las aguas. Pedro representa a toda la iglesia de Cristo, a ti y a mí, a todos los que nos están escuchando. O sea, cuando nosotros vivimos bajo el señorío de Jesús, vamos a poder caminar por encima de nuestros enemigos. es decir, esas proposiciones que le llegan al hombre, ministros, apóstoles, todo eso, nosotros tenemos que decirle, ven, no quedarnos ahí, ni hacer alianza, ni dejarnos ahogar por eso. Mire, sino Jesús, mire, ven y salirnos de ahí. Mire, en el mundo donde la imagen de Dios está, es tan convulsionado que el 70% y pico del territorio acuático está siendo activamente gobernado por el reino de las tinieblas para dañar a la imagen de Dios que vive en la parte seca. Ahora mismo, sin importar en el lugar geográfico donde usted esté, los reinos, la administración geográfica del reino de la tiniebla está compaseándose, trayendo programas y llevando armas de destrucción del reino de la tiniebla a los diferentes lugares donde los hombres de Dios están viviendo. Y se transportan por los mares. De eso que yo estoy hablando. Se transportan. ¿Usted ha escuchado hablar de la reina de los mares? Sí, es decir que usted puede tener un problema aquí en República Dominicana y dice, yo me voy para Francia. Dígame de dónde está el trono de la reina de los mares. ¿Dónde está? El reino de la reina de los mares está en Asia. Wow. Desde Asia tiene varios puntos de jurisdicción o colonia. ¿Dónde están esas colonias? Fíjese que le dije Asia, pero no le dije un país, porque yo no me quiero meter en problemas. ¿A cuáles países viene directamente fuerzas hostiles desde Asia? No le puedo decir, pero le pudiera decir a cuáles países viene, a través de qué viene, a través del Océano Índico, Océano Pacífico, Océano Atlántico y Mar Caribe. ¿Usted sabía eso? Sí. Sabía. Una vez que lleguen a estos lugares de estos océanos, cuando yo hablo de un océano, estoy hablando de una masa acuosa que confluyen varios mares. Entonces, ¿a qué yo me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que una vez que esas jurisdicciones que vienen desde Asia llegan aquí, ejemplo, al Mar Caribe, ¿a dónde hacen posada para luego venir a los diferentes lugares donde se están moviendo los hombres y las mujeres de Dios? Así es. A cruces de camino, intersecciones de avenida y diferentes tipos de árboles y territorios de tierra seca. Lo que yo le estoy diciendo a usted es para parar el tránsito. Bueno, de verdad que como dice el doctor, el profesor, es una pincelada que le hemos dado a esto, pero el Señor nos ha ayudado a tener un grande conocimiento y... Mire, le aseguro que ni siquiera una pincelada hemos dado. Así. Se necesita más de un año para poder explicar todo esto. Lo único que le digo es una cosa.
fuera de la presencia de Dios, nada podremos hacer. Usted no va a tener vida, usted no va a sonreír, usted podrá tener el dinero que tenga, las empresas que tenga, todo el sexo que usted le dé la gana tener. Usted no va a tener vida si usted no está bajo la sombra del Altísimo. Del Omnipotente. Si usted no está viviendo agradándole a Dios, usted no va a tener vida sobre este planeta. Y puede cambiar de lugar, de pozo, no. Señora, no habrá paz. fuera de mí, dice Dios, nada podremos hacer. Permítame hacer una oración por la gente que está escuchando esta cosa, para que pueda salirse de la mano, del alcance de los reinos de la tiniebla. Y que la revelación de Dios. Y que ellos puedan entender, no lo que se habló hoy, porque no hubo tiempo de desarrollar un tema, pero por lo menos que se le despierte el hambre. Inscríbase a este canal, porque la semana que viene vamos a comenzar una temática que pidió una de las oyentes ahí. Vamos a hablar de del ministerio de los seres celestiales, del ministerio de los ángeles y la relación que tienen ellos hacia nosotros. Amén. Poderosísimo. Divino Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por el enorme privilegio que nos has dado de poder hablar tu palabra. Señor, permite que en el vehículo, en el hogar, en la empresa, en el camino, en el lugar donde se escuche esta palabra, tu paz repose. Quede tu paz. En el nivel que se esté oyendo estas palabras, en este hogar, en ese hogar, aquí donde se esté escuchando esta palabra, en este vehículo, a donde va esta persona, se salga, tenga que salir, pero corriendo ahora mismo, toda influencia maligna, todo espíritu inmundo, toda opresión de Satanás, sea expulsada de esa vida, sea sacada fuera. Dios mío, revélale a todas estas personas dónde esconde Satanás en su familia, en su casa, en su pertenencia, las cosas que contaminan su existencia, que están dañando su vida, su ministerio, su familia, su empresa. Dios mío, abre los ojos de tu mundo en el nombre de Jesús. Tu paz sea con ellos. Amén. Ábrele el corazón y su mente, Señor. En y el que nombre tu de revelación, Señor, En le el nombre muestre de todo. En el Jesús. nombre de Jesús de Nazaret. Amén.